Un niño negro devuelve una billetera llena de dinero en efectivo. Lo que hace el multimillonario a continuación te sorprenderá. Jamal Carter nunca había creído en la suerte, ni buena ni mala. Tenía 17 años y estaba en el último año de secundaria en un barrio marginal, criado por una madre trabajadora que hacía malabarismos con varios trabajos para poder llevar comida a la mesa. Sus días eran predecibles. Se levantaba temprano, ayudaba a su hermano pequeño a prepararse para la escuela, asistía a clases y luego trabajaba a tiempo parcial en la tienda de la esquina. La vida era un ciclo de responsabilidades, no de milagros. Cada mañana salía del pequeño apartamento que compartía con su madre y su hermano, con paredes demasiado delgadas para aislarse del ruido de la ciudad y un aire siempre teñido del leve aroma de comida frita del restaurante de abajo. Había aprendido a mantener la cabeza gacha, a moverse con determinación, a evitar las multitudes y los lugares equivocados. Esa noche en particular, mientras caminaba hacia su casa bajo el resplandor de las farolas parpadeantes, el peso del día lo oprimía con fuerza. El turno en la tienda había sido largo, le dolían los pies y su mente se llenó de pensamientos sobre los deberes sin terminar y las compras que su madre le había pedido que recogiera. Su camino a casa siempre era el mismo, un camino sinuoso a través de aceras agrietadas y calles tranquilas, pasando por la lavandería donde él y su madre pasaban los fines de semana lavando ropa, pasando por la barbería donde los ancianos se sentaban afuera a debatir los últimos partidos de baloncesto. Estaba acostumbrado al ritmo de su barrio, a las bocinas distantes de los autos y las risas de los niños que jugaban incluso mientras la tarde avanzaba. Pero algo inusual le llamó la atención esa noche, algo fuera de lugar. Cerca de la acera había una elegante billetera de cuero negro. Dudó por un momento, mirando a su alrededor para ver si alguien más la había notado. La calle estaba casi vacía, el único movimiento provenía de algún auto que pasaba de vez en cuando. Su primer instinto fue la cautela. En su barrio, la gente no dejaba caer cosas sin motivo. Podría haber quedado allí como una trampa, alguien esperando en las sombras a que una persona desprevenida la recogiera. Pero cuando se arrodilló y extendió la mano para cogerla, se le aceleró el pulso. La cartera le pesaba en las manos. El cuero era suave y caro, nada que ver con las carteras de tela gastadas que llevaba la mayoría de la gente a su alrededor. Sus dedos temblaron ligeramente cuando la abrió. Dentro había un fajo de billetes nuevos de $100, perfectamente ordenados, intactos. Nunca antes había tenido tanto dinero en las manos. Era más de lo que su madre ganaba en semanas, más de lo que él jamás había imaginado tener de una vez. Tragó saliva con fuerza, su mente recorrió las posibilidades. Ese dinero podría cambiarlo todo. Pensó en el aviso de retraso en el pago del alquiler que habían pegado en la puerta de su apartamento la semana anterior, las noches en las que su madre volvía a casa agotada, demasiado cansada para comer. Pensó en su hermano pequeño, al que siempre se le quedaban pequeños los zapatos antes de que pudieran comprarse un par nuevo. Por un breve instante, el peso de la cartera le pareció una invitación a algo mejor, una oportunidad de aliviar la carga que su familia soportaba todos los días. Pero junto al dinero, algo más le llamó la atención. Una tarjeta de visita dorada en relieve se encontraba cuidadosamente dentro de la cartera. El nombre impreso en ella provocó una conmoción en su sistema. Daniel Whitmore, director ejecutivo de Whitmore Industries. Había oído ese nombre antes, lo había visto en las noticias, había leído sobre el multimillonario que poseía la mitad de los rascacielos del centro. Whitmore no solo era rico, era intocable. Uno de esos hombres cuyas fortunas parecían existir en otro universo, lejos de las luchas de personas como Jamal. El peso de la cartera y el brillo del dinero le provocaron un escalofrío en la columna vertebral. Estaba sosteniendo un pedazo del mundo de otra persona, algo que no tenía por qué estar en sus manos. Por un fugaz momento, debatió cuál sería su próximo paso. Podía quedárselo. Nadie lo sabría nunca. Un hombre como Whitmore difícilmente echaría de menos unos cuantos miles de dólares. La idea lo carcomía, la tentación se enroscaba en los bordes de su mente, como humo. Pero luego, casi instintivamente, su conciencia zanjó el debate. Tenía que devolverlo. Lo habían educado mejor para no tomar lo que no era suyo. Su madre siempre le había inculcado la honestidad, recordándole que el carácter era lo único que una persona realmente poseía. Exhaló lentamente.
Cerró la billetera y la guardó con cuidado en su chaqueta. El resto del camino a casa se le hizo más pesado, el peso de la decisión recaía sobre sus hombros. Imaginó lo que diría su madre, lo orgullosa que estaría, pero también preocupada. El mundo no siempre recompensaba la honestidad, y en su barrio, las buenas acciones a menudo pasaban desapercibidas. Pero en el fondo sabía que no se trataba de recompensas, sino de hacer lo correcto. Ese pensamiento lo tranquilizó cuando entró en su apartamento, recibido por la familiar calidez del hogar, el sonido de la risa de su hermano pequeño resonando en la otra habitación. Mañana devolvería la billetera. Mañana se enfrentaría a lo que viniera después. A la mañana siguiente, Jamal respiró profundamente mientras se acercaba al imponente rascacielos de cristal que albergaba a Whitmore Industries. El gran tamaño del edificio lo hizo detenerse un momento, inclinando la cabeza hacia atrás para contemplar las interminables filas de ventanas pulidas que reflejaban el sol de la mañana. Nunca antes había estado en un lugar como ese, un mundo donde el poder y la riqueza coexistían en un lujo impecable. Ajustándose la correa de la mochila, inhaló profundamente y se obligó a avanzar. Las puertas automáticas se abrieron con un suave silbido y una ráfaga de aire frío y acondicionado lo envolvió cuando pisó el inmaculado suelo de mármol blanco del vestíbulo. El marcado contraste entre sus gastadas zapatillas y las baldosas pulidas lo hacían muy consciente de su entorno, pero se negó a dejar que la incomodidad lo detuviera. En el interior, todo brillaba. Las lámparas de araña colgaban en lo alto, arrojando una brillante luz dorada sobre la habitación. Los empleados con trajes elegantes caminaban por el espacio con confianza, algunos agarrando costosos maletines de cuero mientras otros tecleaban en los últimos teléfonos inteligentes. Un suave murmullo de voces, el repiqueteo de tacones altos y el ocasional timbre de un ascensor llenaban la vasta área. Jamal tragó saliva, sintiéndose más pequeño que nunca, pero apretó con más fuerza la billetera de cuero negro que llevaba en el bolsillo. Esto no se trataba de él. Se trataba de hacer lo correcto. Se dirigió al largo mostrador de recepción donde una mujer con una elegante chaqueta gris estaba sentada escribiendo en una computadora. Ella apenas le dedicó una mirada antes de arquear una ceja. Su tono era neutral, pero tenía un dejo de escepticismo cuando le preguntó si tenía una cita. Jamal sacó la billetera de su bolsillo y la colocó con cuidado sobre el mostrador. Sin dudarlo, explicó que la había encontrado y que pertenecía al señor Whitmore. Su voz era firme, a pesar de la forma en que sus nervios se enredaban dentro de él. Por un momento, la recepcionista simplemente lo miró, con una expresión ilegible. Luego, después de una pausa, tomó la billetera e hizo una llamada rápida. Minutos después, un hombre alto con un elegante traje negro salió de una puerta lateral. Su mirada recorrió a Jamal, sus ojos calculadores. No se presentó, ni ofreció un saludo cálido. En cambio, simplemente le hizo un gesto a Jamal para que lo siguiera. El pasillo por el que lo condujo estaba tranquilo. El aire estaba cargado con el aroma de madera pulida y colonia cara. Pasaron por varias oficinas grandes, cada una de ellas rodeada de ventanas del piso al techo, que ofrecían una visión del mundo de las altas finanzas y el poder ejecutivo. Finalmente, el hombre de traje se detuvo frente a un enorme conjunto de puertas de roble. Con un solo golpe, las abrió. Jamal entró y al instante quedó atrapado por la inmensidad de la habitación. La oficina era enorme, con paredes adornadas con cuadros caros y estanterías llenas de libros encuadernados en cuero. Una enorme ventana se extendía por la pared del fondo, revelando una vista impresionante de la ciudad debajo. Y en el centro de todo estaba sentado Daniel Whitmore. El multimillonario exudaba autoridad, su presencia llenaba el espacio sin esfuerzo. Era alto, de cabello plateado, con ojos azules penetrantes que atravesaron a Jamal en el momento en que se posaron en él. Vestido con un traje impecable, parecía alguien que nunca había conocido la lucha, alguien cuyo mundo estaba construido sobre el control y la precisión. Sus dedos golpeaban contra la superficie del escritorio de roble pulido mientras observaba al adolescente que estaba frente a él. Jamal sintió que su corazón latía contra sus costillas, pero se obligó a mantener la calma. Metió la mano en su bolsillo, sacó la billetera y la dejó sobre el escritorio. Whitmore apenas le echó un vistazo antes de abrirlo y examinar el contenido. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si estuviera calculando algo mucho más allá del valor del dinero que había dentro. Después de una larga pausa, murmuró un reconocimiento.
Su voz era profunda, fría, casi desinteresada. Afirmó lo obvio, el hecho de que Jamal había devuelto la billetera, y dejó que las palabras flotaran en el aire como si esperara una explicación. Jamal asintió y explicó que la había encontrado la noche anterior. Whitmore se reclinó en su silla, cruzando las manos sobre su regazo mientras estudiaba a Jamal con una mirada que parecía a la vez penetrante y distante. Luego, después de un momento de silencio, hizo la pregunta que hizo que a Jamal se le encogiera el estómago. Quería saber por qué. Jamal ya había pensado en esa pregunta antes de siquiera poner un pie en el edificio. Podría haber dado cualquier cantidad de respuestas, porque era la ley, porque tenía miedo de que lo atraparan, porque no sabía qué más hacer. Pero ninguna de ellas era la verdad. En cambio, mantuvo su respuesta simple. Lo había hecho porque era lo correcto. Los labios de Whitmore se curvaron ligeramente y esbozó una sonrisa burlona, como si hubiera esperado algo diferente. Había algo parpadeando en su mirada. Curiosidad, incredulidad, tal vez incluso diversión. Afirmó que la mayoría de las personas no habrían hecho lo mismo. Jamal no vaciló. No era la mayoría de las personas. El multimillonario asintió lentamente antes de abrir un cajón. El suave susurro del papel llenó la habitación silenciosa cuando sacó un solo billete nuevo de $100. Sin dudarlo, lo extendió sobre el escritorio, una oferta por los supuestos problemas de Jamal. Por un momento, Jamal se limitó a mirarlo. El dinero no era el problema, era el principio. Un hombre que tenía más riqueza que barrios enteros ofrecía un solo billete como si fuera un gesto significativo. El pecho de Jamal se apretó. No estaba enojado, pero algo en la oferta se sentía vacío. No se trataba de una recompensa, no se trataba de dinero. Enderezó los hombros y miró a Whitmore a los ojos. Sin coger la factura, se limitó a repetir la verdad. No lo había hecho a cambio de una recompensa. Y dicho esto, se dirigió a la puerta, dispuesto a marcharse con su dignidad intacta. Pasaron los días y Jamal apartó el encuentro de su mente. La vida siguió a su ritmo habitual. Escuela, trabajo, casa. No se molestó en contarle a su madre lo que había sucedido en Whitmore Industries. No había nada que decir. Había hecho lo correcto, había devuelto la cartera y, a cambio, lo habían despedido como si fuera un pensamiento perdido. No esperaba nada, y al final, eso fue exactamente lo que obtuvo. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Era tarde cuando su teléfono sonó con un número desconocido. Dudó antes de responder, con voz cautelosa mientras saludaba a la persona que llamaba. Del otro lado de la línea, una voz profunda y mesurada respondió: Daniel Whitmore. Por un momento, Jamal pensó que había oído mal. El multimillonario apenas lo había reconocido la primera vez. ¿Qué razón tendría para llamar ahora? Preguntó si estaba hablando con Jamal Carter, y cuando Jamal confirmó, hubo una breve pausa antes de que Whitmore continuara. Dijo que había estado pensando en su reunión, en la decisión de Jamal de devolver la billetera. Su voz era tranquila y legible, el tipo de tono que hacía imposible saber si estaba impresionado o simplemente intrigado. Jamal escuchó, apretando cada vez más el teléfono. Nunca había hablado con alguien como Whitmore antes, alguien que transmitía poder en la forma en que hablaba, en la forma en que sus palabras llenaban el silencio con una autoridad tácita. El multimillonario explicó que la honestidad, la integridad real, era algo raro en su mundo. La gente tomaba atajos, ponía excusas, tomaba lo que podía conseguir, pero Jamal había hecho algo diferente. Había tomado una decisión que la mayoría no habría tomado, y esa decisión, dijo Whitmore, era algo que valía la pena reconocer. Luego vino la parte que realmente dejó a Jamal sin palabras. Whitmore quería que volviera. No solo para una conversación, sino para una oportunidad. Jamal no respondió de inmediato. Su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Un hombre como Whitmore no ofrecía segundas oportunidades. No se limitaba a repartir oportunidades a estudiantes de secundaria al azar que habían entrado en su oficina. Sin embargo, allí estaba él, extendiendo una invitación. Le dijo a Jamal que se reuniera con él en Whitmore Industries a la mañana siguiente. El mismo lugar. Jamal asintió, aún sin saber qué hacer con la conversación. Cuando terminó la llamada, se quedó sentado en silencio, mirando la pantalla como si el momento hubiera sido una especie de error. No se lo dijo a su madre esa noche. Apenas durmió. Su mente daba vueltas con preguntas, con dudas,
con el peso abrumador de la incertidumbre. A la mañana siguiente, se encontró de nuevo de pie en la entrada de Whitmore Industries. El edificio era tan intimidante como antes, pero esta vez algo era diferente. Lo estaban invitando a entrar. Atravesó las puertas, pasando junto a la misma recepcionista que lo había mirado con escepticismo unos días antes. Esta vez, ella no lo cuestionó. En cambio, lo dirigió directamente al ascensor. El viaje hacia arriba se sintió interminable. Los números subían cada vez más. Cada timbre apretaba el nudo en su estómago. Cuando las puertas finalmente se abrieron, salió al mismo pasillo lujoso, el aire denso de riqueza pulida y poder silencioso. El mismo hombre de traje de antes lo estaba esperando, llevándolo a la oficina de Whitmore sin decir palabra. Dentro, el multimillonario estaba sentado en su escritorio. Pero esta vez, había algo diferente en su postura. No era un simple hombre que despedía a un adolescente. Era un hombre que evaluaba a alguien, lo estudiaba, decidía algo. Jamal estaba de pie frente al escritorio, esperando. Whitmore se inclinó ligeramente hacia adelante, juntando los dedos mientras observaba al joven que tenía frente a él. Luego habló. Le dijo a Jamal que lo habían puesto a prueba, ya sea que se diera cuenta o no. Las personas que hacían lo correcto sin esperar una recompensa eran raras, y en el mundo de los negocios eran casi inexistentes. Whitmore no tenía la costumbre de repartir favores, no creía en la caridad, pero sí creía en el potencial. Jamal escuchó, tratando de mantener su expresión serena, pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Whitmore continuó, explicando que el carácter era la base del éxito. La palabra de un hombre, su integridad, valían más que cualquier cantidad de dólares, y Jamal había demostrado su valía. Entonces, con la misma franqueza que definía cada palabra que pronunciaba, Whitmore le ofreció a Jamal algo que nunca vio venir. Un puesto, no solo una ayuda, no un trabajo sin sentido, sino una pasantía, una oportunidad de aprender, de ser parte de algo más grande. No sería fácil. Habría expectativas. Pero si Jamal estaba dispuesto a esforzarse, la puerta estaba abierta. Jamal apenas sabía cómo responder. El peso del momento lo oprimía. Pensó en su madre, en su hermano pequeño, en la vida que siempre había asumido que era su destino. Y ahora, en el espacio de una sola conversación, ese futuro había cambiado. Respiró hondo, se calmó y dio su respuesta. Aceptó. La pasantía no se parecía en nada a lo que Jamal había esperado. No era un trabajo sencillo en el que pudiera mimetizarse con el entorno, haciendo recados o preparando café. Era exigente, implacable e implacable. Desde el momento en que puso un pie en el imponente imperio de Whitmore Industries, se dio cuenta de que la oportunidad que le habían dado venía acompañada de un desafío tácito: demostrar que merecía estar allí. Las primeras semanas fueron brutales. Lo asignaron al nivel más bajo de la estructura de la empresa, trabajando bajo las órdenes de ejecutivos jóvenes, a quienes no les importaba de dónde venía ni por qué estaba allí. Solo les importaba que mantuviera el ritmo. Sus días comenzaban antes del amanecer. Se despertaba mientras la ciudad aún dormía, viajaba al centro en trenes abarrotados, rodeado de profesionales que apenas reconocían su presencia. En la oficina le daban montones interminables de documentos para organizar, informes para analizar, nombres y números para memorizar. La curva de aprendizaje era empinada y no había lugar para errores. La mayoría de las noches, abandonaba el edificio mucho después de que se pusiera el sol, con la cabeza llena de términos financieros y jerga corporativa que apenas entendía. El agotamiento le oprimía los huesos, pero se negaba a renunciar. Había pasado toda su vida viendo a su madre trabajar hasta el borde del agotamiento sin quejarse jamás, y ahora le tocaba a él hacer lo mismo. Había luchado por esta oportunidad y no la iba a desperdiciar. Poco a poco, se fue adaptando. Lo que antes parecía imposible empezó a tener sentido. Aprendió a leer entre líneas en los contratos, a anticipar las exigencias de sus superiores antes de que siquiera hablaran. Observaba cómo se comportaban los ejecutivos, cómo tomaban decisiones con calculada precisión. Escuchaba a Whitmore cuando hablaba en las reuniones, notando la forma en que sus palabras infundían respeto, la forma en que cada sílaba parecía tener peso. Jamal absorbió todo, moldeándose a sí mismo en alguien que no solo pertenecía a este mundo, sino que podía prosperar en él. Pasaron los meses. Sus responsabilidades crecieron.
Ya no se limitaba a archivar papeles, analizaba datos, participaba en reuniones de estrategia, ofrecía ideas que hacían reflexionar a los altos ejecutivos. El trabajo era agotador, pero con cada desafío sentía que se volvía más agudo, más seguro. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Era tarde en la noche cuando Whitmore lo llamó a su oficina. El multimillonario estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con el horizonte de la ciudad brillando detrás de él. Estudió a Jamal durante un largo momento antes de hablar. Reconoció el esfuerzo, la dedicación, la determinación que habían llevado a Jamal a través del último año. No hubo charlas triviales, ni cortesías innecesarias. Whitmore nunca había sido de palabras vacías. Luego, con la misma franqueza que siempre tenía, le dijo a Jamal que su tiempo como pasante había terminado. Por un breve segundo, el pánico se apoderó del pecho de Jamal. ¿Había hecho algo mal? ¿Se había quedado corto? Pero luego, Whitmore continuó. Su tiempo como pasante había terminado porque ya no era pasante. Le estaban ofreciendo un puesto de tiempo completo, un futuro dentro de Whitmore Industries, si decidía aceptarlo. Jamal se quedó sin aliento. Era todo por lo que había trabajado, todo por lo que se había esforzado. Pero lo que lo hizo aún más surrealista fue lo que Whitmore dijo a continuación. Le dijo a Jamal que esto no era solo una cuestión de negocios. Se trataba de carácter, el tipo de persona que era, el tipo de decisiones que tomaba cuando nadie lo miraba. Whitmore había construido su imperio entendiendo a la gente, sabiendo en quién se podía confiar y quién se derrumbaría bajo presión. Y Jamal, sin siquiera darse cuenta, había demostrado su valía mucho antes de poner un pie en esa oficina. La oferta era real. La elección era suya. Jamal no dudó. Aceptó. Pasaron los años. Jamal creció dentro de la empresa, escalando posiciones con la misma determinación que lo había impulsado toda su vida. El chico que una vez dudó en una acera agrietada, debatiendo si devolver o no una billetera perdida, ahora era una figura clave en una corporación que valía miles de millones. Su nombre tenía peso, sus decisiones dieron forma al futuro, y a pesar de todo, nunca olvidó de dónde venía. Una noche, mientras estaba sentado en su propia oficina en la esquina, con vista a la ciudad que alguna vez había sentido tan lejana, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Respondió, esperando nada más que otra llamada de negocios. En cambio, una voz nerviosa llenó la línea. El joven del otro lado le explicó que había encontrado una billetera, una elegante cartera de cuero negro llena de dinero, y él quería devolverla. Jamal sonrió, reclinándose en su silla. Le dijo al joven que viniera a la mañana siguiente. El mismo lugar,